Bien, lo saludo al doctor Conrado Stoll, que ya está en línea. Conrado, ¿cómo va? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Fernando? Un gusto. Igualmente. Conrado, siempre interesante tu opinión. Primero sobre la evolución de los números. Obviamente se llegó a esto por lo que hablamos un montón de veces, la cantidad de errores que se cometieron, pero ¿es la evolución en base a los errores que se cometieron que esperabas o esperabas algo peor? Te digo la verdad, confié en las proyecciones de la Universidad de Washington que decían que en septiembre empezaba a bajar y no se cumplió, pero la Universidad de Washington advertía, esta proyección que planteamos se va a cumplir si se dan ciertos supuestos que no se dieron, fundamentalmente el de testeo. Entonces tenemos estos números, 32.000 muertes es mucho, muchísimo, y me preocupa mucho hacer una cuenta simple. Hay una cantidad de muertes diarias alta, pensá que en un mes va a haber 40.000 personas muertas. Y me preocupa por ahí, la vacuna está en mi mente y en la de todo el mundo, pero estamos poniendo una energía en la vacuna que no termina con la pandemia, porque el día que haya una vacuna efectiva, no importa de dónde sea, el día que haya una vacuna efectiva y que se pueda administrar, que yo sería cauteloso en pensar que sea pronto eso, pero de todas maneras no termina la pandemia, tenemos que seguir igual que hoy, con barbijo, con distancia y con higiene. Más allá de la vacuna. Más totalmente, porque ninguna va a ser 100% efectiva. O sea, Claro. mucha gente que se va a dar la vacuna no le va a hacer efecto. Es como si no se lo hubiese dado, porque no tiene efectividad del 100%. Y además, no se la va a dar el 100% de la población. En Estados Unidos, por nombrar ahora que está de moda con las elecciones, el 50% de la gente dice me daría la vacuna. De nuevo, sin invocar los grupos antivacunas. Entonces, va a seguir igual. Pero mi punto es, estos días estamos poniendo una energía enorme en la vacuna, que en parte se justifica, pero aumentan las muertes, aumentan los contagiados. Esta energía y esta logística que aparentemente se va a poder aplicar para vacunar a 6 millones de personas en semanas nada más, eso es lo que hemos estado escuchando, casi 6.000 vacunatorios, etcétera. ¿Por qué no usamos esa capacidad logística impactante que se está describiendo para la vacuna para diagnosticar infectados, aislarlos y cortar la pandemia? Eso es más efectivo que la vacuna. Para tener pocos muertes, como en los países de Oriente, en Oceanía y en muchos más de Europa. Conrado, ¿cómo imagina lo que viene de este año, lo que queda de este año en cuanto a nivel de infectados y de contagios? Sobre todo porque se viene el verano y por lo menos se supone o se suponía de que de alguna manera iba a mermar la cantidad de infectados. ¿Va a pasar esto efectivamente de aquí a febrero, por ejemplo? Va a mermar. Va a mermar. Primero porque se agota, aunque no hayamos testeado y no hiciéramos los deberes, pero llega un momento que se agota la pandemia, no es eterna. En 1918, que no había absolutamente nada para hacer, más que usar una máscara, también se agotó. Entonces va a disminuir, lo cual, aparte de que no hay tantos huéspedes susceptibles, porque ya se ha infectado tanta gente, el verano ayuda. La gente está afuera, la gente está por definición en lugares más ventilados, va a caer. Me preocupa mucho que eso nos pase como en Europa. En Europa cayó en julio durante el verano, la gente se relajó porque estaba harta de esos meses previos y ahí tienen el rebrote gravísimo, que la segunda ola, no rebrote, perdón, que están viviendo ahora. Entonces, este verano, cuando empiece a bajar, lo que tenemos que hacer ahí sí es reforzar la logística para testear, ir y comprar millones de test para hacerle a la gente y preparar el colegio. Acuérdense la paradoja, en este momento en Europa hay toque de queda, cuarentena, pero los colegios están abiertos. Acá tenemos abiertos los restaurantes y los bares, pero los colegios están cerrados. Entonces es un poco al revés, tenemos que prepararnos ya para el colegio de marzo y no aflojar en el control de la pandemia y a reforzar el testeo en los meses del verano que nos den un cierto respiro. Claro, Conrado, lo que usted plantea, digo, es para marzo, que se va a cumplir justamente un año del arranque de la pandemia en Argentina, hacer todo lo contrario a lo que se hizo de un principio o lo que se hizo sobre todo en esta etapa, digo, ir fuerte con mantener las clases, pero restringir todo el resto. Y hacer lo que dicen las alianzas globales de vacunación, COVAX, Gavi, ¿qué dicen? Nosotros somos los principales promotores de vacunas. Hay muchas cerca de probarse efectivas, pero cuidado, que la población esté bien informada, que no crean que porque se apruebe una vacuna se terminó la pandemia. Entonces, lo que quiero decir es, sea que llegue en diciembre, enero, febrero o marzo,
La vacunación no termina con la pandemia. Por eso tenemos que seguir preparándonos. Este es el momento ideal, porque por el verano y por saturación de que nunca terminamos con la primera ola, va a disminuir la cantidad de contagio. Entonces, este es el momento de reforzar testeo para que podamos, si hay un aumento posterior, de identificar a los infectados, a sus contactos, aislarlos y cortar así la pandemia mucho más rápido. Además de que se implemente o no un plan de vacunación, que de nuevo no corta la pandemia. Conrado, supongamos que efectivamente en diciembre llega una parte, en enero llega otra, que los médicos van a ser los primeros en vacunarse, que es la vacuna rusa la que llega, que es la que anunció el gobierno. ¿Vos te vacunás? Fernando, más importante que decir eso, que es una cosa muy personal, te diría, vos me estás en la pregunta planteando 5 supuestos. Si llegara, si se prueba, fíjate vos que no terminaron la fase 3, están en Moscú implementando la fase 3 y dicen ellos que además vacunan a personal sanitario, que a alguien le puede sonar muy bueno, qué bien, vacunan al personal sanitario. ¿Cómo? Es una vacuna que todavía no está probada y aprobada y están vacunando gente fuera de un ensayo científico, rarísimo. Pero Ahora, lo que te quise decir con eso es... ¿Es imposible que llegue acá para vacunación masiva una vacuna que no tenga todavía fase 3 concluida? Ahí está, Fernando, ahí está. La que llegue, sea donde sea, porque si tengo prejuicio es porque mucha gente ha dicho que la data rusa era cuestionable en fase 1 y fase 2. Y cuando yo veo la tabla de infectados, ya nada que ver con la vacuna, los datos de Rusia tampoco son muy creíbles. Claro. 28.000 muertes en 150 millones de habitantes, es raro. Entonces hay varios peros en la vacuna, pero no importa. La que se apruebe, la FDA, la Organización Mundial de la Salud, la ANMAT nuestra es muy confiable, son muy estrictos con lo que es metodología científica. Entonces, la que llegue de donde sea va a haber aprobado todos los requerimientos que exige la metodología científica hoy en día, que aparte es interesante, no es un método para cada país, es universal. En todos lados se aprueba similarmente, así que uno debería estar tranquilo que tendría que ser una vacuna segura, Ahora, la que sea que se apruebe en Argentina. Déjame que te pregunte algo del desconocimiento científico, obviamente, ¿no? Por algo te estamos preguntando a vos. Ahora, si bien todo tiene la misma metodología, si bien lo que se aprueba es, digamos, bajo parámetros universales y demás, ¿no se aprueba en base a la información que proporciona el que la está haciendo? O sea, ¿deberíamos creer en los datos rusos más allá de la metodología de aprobación que se aplique? Veo que has hecho algún estudio científico alguna vez, un ensayo clínico, sí. porque lo que decís es perfecto. Y sí, hay más de un médico que ha perdido la licencia o que ha ido preso. Y no te hablo de países cuestionables. En Europa y en los Estados Unidos, por falsear datos de investigación científica. Claro que sí. Hubo un caso muy triste en la Argentina, hace casi 20 años, en un estudio cardiológico, que un médico pensó que la investigación, yo creo que ahí fue naïf el médico, como se paga la investigación científica, dijo que había ingresado muchos pacientes y ¿sabés lo que hizo? Un electrocardiograma y la fotocopia, 20 fotocopias, y lo mandó como 20 pacientes diferentes. O sea que eso ha pasado y ha estado en los medios. Entonces, ahí viene el punto que yo te decía del prejuicio. Cuando oigo de un país que hay datos ya cuestionables, que se han cuestionado, y prefiero la vacuna de Moderna, de Pfizer, de Johnson & Johnson, Janssen, AstraZeneca, la verdad es esa. Tengo un sesgo científico, no es de ningún otro tipo, científico. Conrado, una de las últimas, por lo menos por mi parte, tiene que ver con lo que acaba de comunicar la ciudad de Buenos Aires respecto de ese índice de contagio y de contacto con el virus de un 14% de la población porteña. ¿Es poco? ¿Habría que haber esperado más? ¿Está en los niveles internacionales? ¿No alcanza para que la gente esté protegida? ¿Cómo analizamos esa cifra? Sí, el análisis, muy buena pregunta, porque hay datos nuevos al respecto. El análisis es que para inmunidad de rebaño necesitas 50%, o sea, estamos lejísimos nosotros y el resto del planeta. En el mundo, 10% promedio de la población se calcula infectada. Hay lugares como Mumbai, que llegas a 30%, algunos barrios de Nueva York, que fue desastroso, en Brooklyn, 25%, pero en promedio, países, grandes regiones, 10% de infección. Ahora, dicho esto,
un trabajo de esta semana del Reino Unido en 300.000 personas mostró que las medidas de anticuerpos tienen un problema muy grave, que es que desaparecen. Entonces, esta historia de que midiendo los anticuerpos en la gente de una ciudad, vos te das cuenta cuántos estuvieron infectados, se acaba de comprobar no confiable totalmente. Porque hay mucha gente que puede haber estado infectada, hoy la testeás por los anticuerpos para saber si estuvo, y por ahí no le da, aunque tuvo la infección. O sea que no sabemos exactamente qué proporción. Debe estar entre 10 y 20% de la población. Bien, perfecto. Conrado Stoll, gracias. Un abrazo. Un abrazo, Fernando. Hasta luego. Gracias. Chao, hasta luego. Tenemos que hacer una pausa. Cuando volvamos, la disputa de cuándo empieza el ciclo lectivo. 20.